En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, lunes 21 de febrero del año 2022, lunes de la séptima semana del tiempo ordinario. La lectura corresponden al ciclo C, las oraciones de la misa de los santos ángeles custodios. El color litúrgico es blanco y la iglesia recuerda el día de hoy a San Pedro Damián. La antífona de entrada está tomada del libro de Daniel, capítulo 3, versículo 58. Ángeles del Señor, bendigan al Señor, alábenlo y glorifíquenlo eternamente. La primera lectura, continuamos con la carta de Santiago, capítulo 3, versículos del 13 al 18. Hermanos míos, ¿hay alguno entre ustedes con sabiduría y experiencia? Si es así, que lo demuestre con su buena conducta y con amabilidad propia de la sabiduría. Pero si ustedes tienen el corazón amargado por envidias y rivalidades, dejen de presumir y engañar a costa de la verdad. Esa no es la sabiduría que viene de lo alto. Esa es terrenal, irracional, diabólica. Pues donde hay envidias y rivalidades, ahí hay desorden y toda clase de obras malas. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios son puros, ante todo. Además, son amantes de la paz, comprensivos, dóciles, están llenos de misericordia y buenos frutos. Son imparciales y sinceros. Los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia. Palabra de Dios. Como decíamos el día de ayer, cada que leemos estos episodios que la liturgia nos está proponiendo, vamos llenando más nuestro corazón y vamos dándole más sentido a nuestra vida. Esta carta que Santiago dirige habla de dos elementos básicos. El primero habla de la sabiduría y cómo es que la sabiduría la tenemos que tener para nuestra conducción de la vida diaria. Por eso dice, si alguno de ustedes tiene esa sabiduría y esa sabiduría está complementada con la experiencia, que lo demuestre, que sepa y que demuestre la amabilidad propia de la sabiduría, como debe de ser. Por otro lado, ¿qué nos está diciendo? Si ustedes dicen ser unas personas sabias, pero tienen la sabiduría terrenal, la sabiduría del mundo, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tienen el corazón probablemente con amarguras, envidias y rivalidades. Esa no es sabiduría, porque es hablar en contra del hermano o hablar de alguna manera a favor de alguien y en contra de alguien. ¿Cómo se demuestra la sabiduría? Los que tienen sabiduría que viene de Dios, porque esa es la que Santiago a fin de cuentas nos está proponiendo, es ante todo amantes de la paz. Nos está dando la primera referencia, amantes de la paz, comprensivos, saben darle su lugar a cada situación, a cada persona. Son dóciles, se dejan llevar por el Espíritu de Dios, pero también están atentos a lo que el hermano está necesitando. Están llenos de misericordia, prestos a ayudar, prestos a consolar, prestos a acercarse a los demás. Y además dan buenos frutos.
Una persona que tiene la sabiduría de Dios es alguien, como dice Santiago, digno de confianza por los frutos que está dando. Por eso también nos dice, son los que siembran la paz. ¿Y qué es lo que cosechan? Frutos de justicia. Acerquémonos a esta carta. Leámosla con más detenimiento. Hagamos en estos días de esta semana del tiempo ordinario, esta semana de Santiago, para poder entender más lo que nos pide y para poder ser mejores para con el hermano. Del Evangelio, continuamos con el evangelista Marcos, capítulo 9, versículos del 14 al 29. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente los rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó, ¿de qué están discutiendo? De entre la gente uno le contestó, Maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo, y el muchacho echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús le contestó, gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho, lo derribó por tierra y lo revolcó, haciendo echar espumarajos. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el padre, desde pequeño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó, ¿qué quieres decir eso de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas, creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, estos le preguntaron a Jesús en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y él les respondió, esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. Palabra del Señor. Esta historia que nos narra Marcos con referente a los discípulos y a Jesús y la gente que estaba alrededor, es una enseñanza de la vida práctica. Nosotros podemos sorprendernos de que encontramos los espíritus, que encontramos estos elementos que dan ese tono de misticismo a este mensaje que manda Marcos aquí. Pero lo primero que debemos ver es de qué están discutiendo. Jesús cuando baja del monte, y nosotros sabemos que Jesús se retiraba en privado a orar, a platicar con Dios, a platicar con su Padre, a hacer esos momentos de oración, como él decía.
Cuando baja, lo primero que le dicen, ¿de qué están discutiendo? Eso significa que el padre o los que estaban a favor del padre estaban discutiendo con los discípulos del por qué no podían expulsar al demonio o por qué no podían sanar al muchacho. Podría ser el mismo punto de vista, pero desde el punto de vista de entendimiento sería salvar, curar al muchacho. Lo primero que le dice Jesús es que el padre se le acerca y le dice, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Jesús le pregunta, Jesús le dice, gente incrédula. Esta expresión podía referirse a dos elementos, a los discípulos o a la gente que estaba con él, porque le dice, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Si se dirige a la gente, prácticamente les tendría que estar diciendo que ustedes mismos pueden hacer los milagros. Y luego viene la otra expresión, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? En tiempos actuales podríamos entender que esta palabra, este verbo de soportar es ¿hasta cuándo tendré que aguantarlos? ¿Hasta cuándo tendré que soportar esa incredulidad que ustedes tienen? Sin embargo, la forma en que lo dice aquí, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? En el sentido de que les da el apoyo. Como esa trave que atraviesa el techo y que está soportada sobre un castillo para dar soporte a la casa completa, para dar soporte a lo que está arriba. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes y seguirlos apoyando? Seguirlos enseñando. Eso es lo que dice Jesús, después de haber visto tanto milagro que había hecho. Cuando Jesús vio al Espíritu, cuando el Espíritu ve a Jesús, inmediatamente empieza a atormentar al muchacho. Jesús obra el milagro, pero antes le hace una observación al Padre y el Padre le hace otra observación que le dice, le pregunta, vengo a ver qué puedes hacer por él. Si algo puedes hacer, ten compasión de nosotros y ayúdanos. El tono en que lo dice, o al menos en que lo pone Marcos aquí, es un tono de duda. Si puedes hacer algo por él. Los otros milagros que hemos encontrado, donde está el ciego que lo retira y le dice, si quieres hacer algo por mí, si quieres ayudarme. Y Jesús le contesta, sí quiero. Pero aquí la persona le dice, si algo puedes hacer por él. Por eso Jesús le vuelve a preguntar y le recrimina esa pregunta. Se la observa y le dice, ¿qué quiere decir eso de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Esa es la palabra clave de todos estos versos. Todo es posible para aquel que tiene fe. Pero ¿qué es lo que le contesta? Y aquí es donde nos lleva a la vida diaria, al entender el mensaje del Evangelio cuando lo leemos y a tratar de hacerlos vida. Dice, entonces el padre del muchacho, entre lágrimas, le dice, creo, Señor, pero dame tú la fe que me hace falta. Dame tú la fe que me falta. Eso es lo que debemos siempre de pedir al Espíritu de Dios. Tener esa fe para las obras. Aquí las obras las hace Jesús y obra en nombre del Padre. Cuando nosotros obramos todos los días, debemos de pedir esa fortaleza que día con día necesitamos. Por eso, la carta de Santiago en esta liturgia
nos dice la sabiduría terrena y la sabiduría que viene de lo alto. Esa fe que nosotros debemos de tener en las obras de Jesús, en las obras del Padre. Y luego, al final, ¿qué es lo que pasa con los discípulos? ¿Por qué nosotros no pudimos? ¿Por qué nosotros nos enfrentamos a ese espíritu y no pudimos sacarlo del muchacho? Y Jesús le responde, esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. ¿Qué significa eso de a fuerza? Eso significa que debemos de estar fortalecidos en la oración, fortalecidos en el ayuno. Y el ayuno no es el simple hecho de dejar de comer en las mañanas o dejar de tener un desayuno, como su palabra lo dice. Nos habla de un ayuno en muchos elementos, en nuestros vicios, en nuestras cosas cotidianas, en las que hacemos cosas por placer. No nada más es el alimento, porque el alimento lo necesitamos para nutrir nuestro cuerpo, pero las otras cosas que nos llevan a algo vano, a un vicio, todas esas otras elementos, de eso sí podemos eliminarlos y de eso sí podemos ayunar. La oración y el ayuno. Esa es la respuesta que Jesús le da a los discípulos. Y la respuesta que le da al padre de familia entre lágrimas es: todo es posible para el que tiene fe. Esa es la respuesta para nuestro cotidiano. De la oración colecta, hoy lunes 21 de febrero del año 2022, lunes de la 7ª semana del tiempo ordinario. Las lecturas corresponden al ciclo C. Las oraciones de la misa son de los santos ángeles custodios. Y la Iglesia recuerda el día de hoy a San Pedro Damián y el color litúrgico es blanco. Dios nuestro, que en tu admirable providencia envías a tus santos ángeles para custodiarnos, concédenos contar siempre con su protección y gozar eternamente de su compañía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, y es un solo Dios en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.